apasiona la hospitalidad y la creación de experiencias memorables para los huéspedes. Tengo experiencia en servicio al cliente, optimización de ingresos y diseño hotelero, siempre buscando combinar la innovación con un servicio personalizado. Escucharía con paciencia, reconocería sus preocupaciones y ofrecería una solución que satisfaga sus necesidades. Mantener la calma y la empatía es fundamental. Si fuera necesario, involucraría a una gerente para garantizar una resolución positiva. El objetivo es que la huésped se sienta valorada y escuchada. El servicio de lujo es más que exclusividad o precio. Se trata de experiencias fluidas, personalización profunda y anticiparse a las necesidades antes de que sean expresadas. Es la elegancia silenciosa de una hospitalidad sin esfuerzo, donde cada detalle se siente intencional y extraordinario. Mantener la calma, evaluar la urgencia y abordar primero las tareas de mayor impacto. Equilibrar la rapidez con la atención al detalle y siempre mantener la experiencia del huésped como prioridad. Adaptarse según evolucione el turno. La flexibilidad es clave. Admiro el compromiso de su hotel con el servicio excepcional y la experiencia del huésped. Me desenvuelvo en entornos donde la atención al detalle y la hospitalidad que dejan una expresión duradera, y me encantaría aportar mis habilidades para mantener y elevar ese estándar.